Hola a todos, muy buenas noches. Aquí les habla su amigo Luis. Este, Aquí quería compartirles una enseñanza que había dado en una de las prédicas un domingo, eh, por un tema un- de poder suplir al pastor porque estaba en un tema estaba enfermo. Entonces él me solicitó que si le podía ayudar para predicar justamente ese domingo que él no podía. Entonces, para continuar con la línea que él trae, que es respecto a la adoración, preparé una enseñanza llamada la actitud del adorador. Entonces, hoy quisiera compartirlas con todos y cada uno de ustedes para poder tenerla ahí, que cada quien pueda también aprender de cuál es la actitud que debe tener cada persona que dice, número uno, ser cristiano y que dice que es un adorador. Entonces, vamos a ver con base a esta enseñanza cuál es la actitud que debe tener un adorador. Bueno, la adoración como en primer punto, la adoración tiene propósitos muy, pero muy grandes. También recordemos que la adoración es muy diversa. Cada vez que nosotros profundizamos en la adoración, nos podemos dar cuenta que no es solamente cantos, música bonita o música suave, no, que no es, incluso la adoración no es para unos cuantos, no. La adoración no hace acepción de personas, la adoración involucra todo lo que ustedes y yo somos. Y si usted no es un verdadero adorador, es más, si usted y yo no somos verdaderos adoradores, en todo el sentido de la palabra, nuestras vidas van a ser vidas muy, pero muy limitadas. No podemos decir esto, que esta responsabilidad de la adoración le corresponda solo a los misioneros, por dar un ejemplo, que le corresponda a los apóstoles, a un profeta, etcétera. La adoración abarca todos los ministerios, todos. Verdadero adorador, y no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de alguien que ya llegó al límite de lo excelente. Es alguien, es una persona que dentro del ámbito de la vida diaria puede comportarse como un verdadero adorador. La adoración, aparte de todo eso, nos trae victoria. La adoración trae poder, la adoración abre las ventanas de los cielos. La verdadera adoración no es cuánto ustedes y yo sabemos, sino más bien cuánto vivimos. La adoración que yo le doy al Señor y que vivimos debe de darnos ese valor para saber que estamos en el lugar que Dios quiere que ustedes y yo estemos. Y eso es lo que asegura nuestros pies en el fundamento que es Cristo. Puede haber muy buenos maestros que enseñen en las congregaciones y que incluso puedan dejarle tareas a aquellas personas que están enseñando. Pero aunque así sea, ¿qué tarea se le puede dejar a una persona que es un adorador? Simple, que conozca más a Dios, simplemente. Y vemos cómo Dios abre las ventanas de los cielos en muchísimas ocasiones. Y eso es una verdad. Y tiene formas, Él tiene formas de abrir las ventanas de los cielos. Eso, dependiendo también de la persona. Por ejemplo, vamos a ver. eh, Algunos viven en victoria, mientras quizás tal vez otros apenas están entrando a la batalla y tal vez otros quizás están saliendo de la batalla y están empezando a vivir esa victoria. Y lo que pasa es que los cielos se le empiezan a abrir. Otros apenas están entrando en esas batallas o estando en los tiempos difíciles, por así decirlo. Pero Dios tiene muchísimas formas para poder respondernos. Pero lo que sí tenemos que experimentar es que tarde que temprano las ventanas de los cielos se nos van a abrir para bendecirnos. Y yo estoy seguro, pues plenamente confiado de que
el que confía o los que confiamos en el Señor no vamos a ser defraudados. Y Dios siempre sale a favor de aquel que confía en Él. Dios no va a dejar avergonzado tu vida o mi vida, porque si nosotros confiamos en Él, si nosotros estamos aprendiendo a confiar en Él, eso es la vida de un adorador, aquel que tiene que vivir a diario las batallas, a diario y a diario. Por ejemplo, de los, un ejemplo, digamos, está batallando por pagos, que tiene que hacer pagos de cosas, pendientes, de casas, de pagar la casa, de comprar cosas, bueno, de tomar decisiones en un sinfín de cosas. Pero la adoración es la experiencia, al final de todo, es la experiencia de estar con Dios y no es, como dije ahora, no es cuánto sabemos, sino es ni lo que conocemos ni nada, es cuánto hacemos. Hoy día existen y hay muchos teólogos titulados huecos, pero que son huecos como los cañones de escopeta. Saben demasiado, tienen mucho conocimiento, pero ese saber no los lleva a experimentar cómo a experimentar esa vida de adoración y cómo alguien que comprende la vida diaria en el espíritu y no, que viva así en el espíritu y no pueda tener esa claridad, ¿verdad? Y son gente preparados. Y hay que vivir a diario esas luchas, esa vida diaria constantemente. Y muchos de ellos son solo gente, solo son gente preparados, pero huecos. Veamos qué dice, para empezar con un primer texto, vamos a ver qué dice Éxodo 34, versículos del 1 al 5. Dice Éxodo 34, versículos del 1 al 5, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ok, vamos a ver, vamos a poner algo aquí en contexto. Si ustedes y yo no vivimos para proclamar el nombre del Señor cada día, y si usted o yo no vivimos peleando día a día, simplemente vamos a carecer de la bendición de Dios. Dice el verso 5 de este texto que estábamos leyendo, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ok, aquí hay que poner algo claro, aquí está hablando de que es Jehová que estaba él proclamando su nombre, pero aquí hay una gran enseñanza y ya vamos a ver. No hay otro motivo por el cual nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, sino para proclamar que nuestra vida diaria, cada paso, cada respiración, tiene que ser una proclamación para Dios. Y esto nunca se nos debe de olvidar. Y recordemos, ahí el que está hablando es Dios, pero eso es una enseñanza para nosotros que tenemos que estar proclamando siempre el nombre del Señor. Moisés estaba viendo, o perdón, estaba viviendo ese momento tan bonito, tan hermoso, que era proclamar justamente a Dios, y esa es la actitud de un adorador. Vamos a ver el verso 6. El verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, ese es Dios hablando de sí mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Como dije, él está hablando
palabras que proclamaban el carácter de Dios, proclamando verdades eternas que tenemos hoy día ustedes y yo, que nosotros debemos de proclamar. Hay que creerlas y profesarlas. En el texto podemos notar contrastes del carácter de Dios que le está mostrando Moisés. Él está proclamando fuerte y a la vez está proclamando misericordioso. Yo no sé cuál Dios tenga usted, quien esté viendo esto. Yo no sé cuál Dios usted tenga, pero el Dios que está en la Biblia es el que tenemos que proclamar, que fuerte, misericordioso. Quiere decir que un verdadero adorador entiende cada palabra que proclama y entiende que Él no le puede dejar solo. Y quien va a estar en cualquier situación conmigo y que yo pueda clamar es Él y Él va a ser mi fuerza. Cuando yo sienta que yo ya no puedo más, Dios sí puede. Y Dios viene y me dice a mí, vamos Luis, levántese, no se haga, dele, usted puede, hágale. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tal vez tirar la toalla? ¿Mm? No permitamos que el enemigo venga y tome ventaja de tu vida y de nuestras vidas. Por eso claramente dice aquí la palabra fuerte y misericordioso. Yo no sé, ¿con cuál carácter de Dios o de la personalidad de Dios usted se quiere quedar? ¿Misericordioso? ¿Fuerte y piadoso? Porque dice el texto, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Yo a la verdad necesito todos, todos. Tardo para la ira y grande misericordia. El versículo 7. Y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Este gran libertador, el gran Moisés, no tuvo más que postrarse y adorar. Y esa es la actitud que cada uno debe de tener, aunque seamos los más sabios, los más grandes, en donde nosotros estemos, graduados con honores, el puesto más grande en el trabajo, aunque se tenga demasiado dinero. Para Dios eso no es de importancia, como que nosotros nos postremos y le adoremos y que reconozcamos todos los atributos de Dios en nuestra vida. No solamente es conocerlos, sino experimentarlos. Es decir, grande misericordia, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Esa es la actitud de un adorador que sabe reverenciar a aquel al que sirve. Y aunque Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor desciende, dice la palabra, y Moisés apresuradamente dice que él baja su cabeza al suelo y empieza a adorar. No hay mejor posición de un hijo de Dios que cuando estamos adorándole, cuando nosotros le servimos. La adoración no solamente es en la iglesia, no es solamente un corito, unos cantos, canticos, no es la vida diaria, es en todo lo que nosotros hacemos y que refleje la gloria de Dios y que nosotros permitamos que Dios se manifieste en nuestras vidas y en lo que nosotros hacemos. Es en todo eso. La gente a veces interpreta que es solamente música. No, no es eso. La oración es una actitud, es nosotros rindiendo todo nuestro ser y diciéndole al Señor con nuestra actitud, yo no soy autosuficiente, yo no puedo, yo soy inútil, Señor, tú lo puedes todo, yo no puedo, yo te necesito, dependo de ti. Y adoramos, nos inclinamos
mostramos respeto y reverencia. Génesis 17, 3 al 4. Génesis 17, del 3 al 4 dice, al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Ese es el fundamento de una actitud de un adorador, es decir, postrarse y reconocer. Pero más que postrarse, es ahora reconocer la grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas. Abraham se postró sobre su rostro. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no vivimos para adorar, no servimos. No hay nadie, por más títulos, por más fama que tenga, si no es un verdadero adorador, se va a quedar con un simple conocimiento, nada más. Todos los ministerios son para la iglesia, son para servir a la iglesia. El profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, el apóstol, todos ellos son para servir a la iglesia. Pero el ministerio de la adoración es solamente para servir a Dios. Y en esto estamos incluidos todos, o podemos estar incluidos todos. Entonces busquemos lo mejor, busquemos los mejores dones, como dice Pablo. Busca ser mejor, busca servir en tal cosa, ok. Pero si nosotros aprendemos mejor a ser verdaderos adoradores, lo demás va a ser más sencillo. Y nosotros hemos visto con el paso del tiempo hombres y mujeres incluso que tienen títulos profesionales, pero tienen una soberbia tan grandes así como los títulos. Hemos visto ministros, inclusive levitas y músicos y salmistas, como les llamen ahora, títulos que sacan para dar esa impresión, pero al final no saben nada. En cuanto al corazón de un verdadero adorador, no saben, de un verdadero adorador, no saben absolutamente nada. Son solamente artistas, eso es todo. Y todos buscan al final un título, títulos, fama, reconocimiento, harina, fama, dinero, ser alguien, ser reconocidos. Pero, ¿cuál es la finalidad de ustedes, de cada uno de ustedes? Por ejemplo, en la congregación donde estamos tenemos una escuela, se llama Escuela Bíblica de Berea. Ahí estamos formando personas, estamos formándolos en preparación teológica, diferentes ramas, diferentes materias para preparación y ahí igual les decimos lo mismo. O sea, ¿cuál es la finalidad de cada uno por estudiar y prepararse? Para los que se congregan en sus iglesias, en donde estén, ¿cuál es su finalidad? ¿Ser como Cristo? Pues debería ser. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. Cristo siempre le dio la gloria al Padre. Él mismo dijo que él no venía a hablar de lo suyo propio, sino de lo que del que lo envió. Jesús siempre reconoció a su Padre y ese es el corazón de un adorador cuando se postra, cuando se humilla, cuando reconoce y vive para adorar a Dios. Y no hay tregua en ese sentido en la vida cristiana. Todos los hombres de Dios vivieron, ojo, todos los hombres de Dios vivieron para servir y adorar a Dios. Vemos, por ejemplo, estos versículos como nos enseña de una verdadera adoración de hombres que adoran, que vivieron para eso mismo y que los acompañaba una actitud de servicio. Veamos este. Salmo 95, versículos 6 y 7. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Mm. Ven, la actitud de un verdadero adorador está en el corazón, pero también debes o debemos tener la oportunidad de mostrarlo con una actitud de que somos adoradores. Cuando nosotros estemos en la casa,
en el lugar de donde nosotros tengamos nuestra oración personal. No perdamos la oportunidad de postrarnos y arrodillarnos, porque lo vamos a hacer delante de nuestro Dios. Yo todavía no concibo cómo hay gente al día de hoy en las congregaciones que no muestran el más mínimo respeto a la hora de que están presentándose delante de Dios. Van un domingo, como les da la gana, chores, gorra, eh, minifaldas, con vestidos muy escotados, etcétera. No muestran reverencia. Creen que hablarle a Dios es como hablarle al compita. No, a Dios hay que darle reverencia, hay que mostrarnos en humillación total, levantar nuestras manos, clamarle, adorarlo, exaltarlo, porque es a Él. No puedo entender cómo cristianos dicen ser cristianos y, bueno, pensar que por lo menos algunos se congregan un domingo y luego cuatro no se congregan y dicen ser cristianos y tener fe. No logro entender ciertas cosas ahí en ese sentido. Que digan ser cristianos, que tienen un llamamiento, que etcétera, y no quieren obedecer esos llamamientos. No quieren alzar las manos, no quieren adorar, no quieren exaltar a Dios, no se comprometen, no se involucran en nada, no tienen compromiso ni palabra. Tienen mayor peso si les dicen hagan horas extras en el trabajo. Nos llaman al trabajo, ahí sí. Nos vamos de paseo a la playa, sí. No podemos porque es que los chiquitos, que es que la suegra, que es que el perro, que es que el gato. No logro comprender. Pero dicen que tienen fe. Pero bueno, vamos a seguir. Igual como venía diciéndole, cuando nosotros vamos a la iglesia, qué mejor manifestación para reconocer quién es mi Señor, quién es nuestro Señor, qué hace ese Dios al cual yo sirvo, del por qué yo me postro, el por qué yo me rindo, el por qué canto, por qué aplaudo. Él es mi Dios. Cuando yo digo que Él es mi Dios y mi Señor, entonces todos los demás están hechos en China. Son chafas, son imitaciones. Los otros dioses no son nada, porque Él es el único Dios verdadero y no hay otro Dios. Todos los demás son imitaciones. Así usted me presente el del tal país, el dios fulano, no, 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 nada de esos dioses. Es Él, el Señor Dios Todopoderoso, es el único Dios verdadero. No hay otro. Y cuando yo vengo y tengo la oportunidad de postrarme y adorarle, de arrodillarme delante de Él, porque Él es mi hacedor, Él es mi creador, porque también es mi Dios, esa es la actitud de un adorador humilde, una actitud de servicio, dispuesto, no solamente para yo dar, también dispuesto a aprender. Los cristianos somos muy dados a, a- a querer que nos pongan en posiciones de liderazgo, deme esto, deme lo otro, yo hago aquí, hago yo, pero a la hora de que les dicen, entren aquí para ser formados, para que aprendan, para que estudien, hay excusas para todo, que tengan que ver con el Señor. No hay tiempo, el trabajo, los chiquitos, estoy aquí, estoy allá, no hay tiempo, pero sí queremos posiciones. Curioso, muy curioso. Vamos a ver. Entre más nosotros ascendamos o subamos en el tema de la adoración, más vamos a descender para postrarnos ante la presencia de Dios. Y el reflejo, claro, es Pablo, el apóstol Pablo. Él era un gran conocedor de la historia, de la cultura, de la sabiduría humana, pero todo lo que él había obtenido, nada tenía valor, nada. Lo que quería era adorar a Cristo. Él decía, entre más conocía al Señor, él se sentía que menos, que sabía menos. De hecho, esa es la actitud de un verdadero adorador, que vengan y me digan, a mí me preguntan, me han dicho, mira, a mí me gusta el ciclismo y el ciclismo como tal demanda mucho tiempo también, es un deporte, me encanta,
lo he practicado durante años, pero cuando nosotros entendemos que nosotros adoramos a Dios, no es dejar, no es que nosotros dejamos de hacer cosas, porque el ejercicio como tal no es malo, pero, por ejemplo, cuando yo salía a entrenar de lunes a viernes, hacer unos buenos rides y los fines de semana yo generalmente salía con otras amistades a hacer fondos bravísimos, muy, muy bravos, fondos largos, de distancias largas, de cientos de kilómetros en algunas ocasiones, porque ya veníamos entrenando toda la semana, pero todo eso estaba sacrificando otras cosas que sí tienen relevancia por tener yo, quererme ir a dar una vuelta en bicicleta. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor y venimos a Dios, todo lo demás, como Pablo dijo, todo lo he desechado y lo he puesto por estiércol, dice, por basura, todo por amor a Cristo. Todos aquellos que decimos ser cristianos y tener fe, y que decimos amar a Cristo, nuestra fe se tiene que ver demostrada. No podemos decir que tenemos fe y que amamos a Cristo y no estamos dándole el tiempo que Él merece. Solamente un domingo, eso lo hace cualquiera. Solamente un jueves de estudio bíblico, eso lo hace cualquiera. No, Él quiere el 100% de nosotros, no el 99.99, Él quiere el 100%. Y cuando nosotros entendemos eso, todo lo que nosotros tenemos así ¿cómo se llama? Por elevado, que lo tenemos como así elevado, como en tronos, nosotros los vamos a ir derribando para darles espacio a Cristo. Y más o menos. Un verdadero adorador es aquel que sí sabe más. Y un verdadero adorador es el que sabe más y se capacita más. Y su actitud de adoración es cada vez más grande y su humildad y su sencillez va a ser todavía mayor. Como dije, gente que quiere posición, quiere liderazgos, quiere tener esto, que los vean, quieren predicar, quieren un sinfín de cosas, pero no están dispuestos a aprender, no están dispuestos a capacitarse, porque siempre va a haber algo que que tiene una prioridad mayor que capacitarse y aprender. Cuando yo veo, por ejemplo, a un Moisés, un Abraham, un Pablo, incluso a muchos que yo pueda conocer aquí que estén viendo esto, y que nos vemos y nos conocemos y vamos y sabemos más de Dios, pero la humildad debe crecer a la par de lo que nosotros vamos aprendiendo y sabiendo. Eso nunca se nos debe de quitar a nosotros, porque esa es la actitud de un adorador. Vamos a ver esto. La palabra griega que se usó para adoración es una palabra griega que es latreuo. Latreuo. Esta palabra en el griego significa servir, rendir homenaje. Por lo tanto, la adoración es espiritual, que fluye del Espíritu de nosotros por medio del Espíritu Santo en nosotros. Puesto, la adoración, por lo tanto, es espiritual, que fluye del Espíritu por medio del Espíritu Santo en nosotros. Si alguno de nosotros no anda en el Espíritu, no va a estar capacitado para adorar. Tan sencillo. Y estas palabras son tremendas y hay que grabárselas en el corazón. Y así vamos a poder vivir vidas de victoria a través de estas palabras. Si alguno no anda en el Espíritu, no está capacitado para adorar, ya que la adoración es espiritual. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un verdadero adorador es aquel que anda en el Espíritu, con E mayúscula, en el Espíritu de Dios. Entonces esta persona está capacitada para adorar, no porque toque un instrumento, no porque tenga una voz bonita. No venimos hablando de eso. Por eso vemos gente con una actitud mediocre y sin ningún tipo de compromiso
Cuando, por ejemplo, se está en la reunión, gente que no tiene ganas, gente que no supera las pruebas, gente que no supera las decepciones amorosas, cristianos que no superan la prueba en la cual se encuentran, batallan y batallan y batallan. ¿Y a quién le echan la culpa? A Dios. A nadie más, ¿verdad? Tienen que echársela a Dios. Pues a alguien tienen que echarle la culpa. Le echan la culpa a todos. Sienten que no sirven, sienten que son unos desgraciados, sienten que solo a ellos les va mal y que no pueden superar la prueba. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Y el texto dice claramente que hay que andar en el espíritu, en las cosas de Dios. El conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios, perdón, en la vida espiritual, ella te va a llevar y me va a llevar a mí a la victoria. ¿Y por qué? Porque no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Por eso, mis hermanos, un verdadero adorador ya no anda en las cosas de la carne, como vamos a ver, como cuando uno dice, es que no siento, es que no tengo ganas. ¿Ustedes en algún momento han conversado o han hablado con algún cristianito de estos? Y ustedes los ven que siempre andan como de en desgracia y de desgracia en desgracia. O sea, eh, usted no se ha sentado a hablar con esa persona y empieza a contarle usted el montón de desgracias. Nunca hay gratitud. Ese tipo de personas son las que a usted le informan de todos los males que hay en el mundo. Nuestras vidas, ojo, en Cristo no están en desgracia, aunque estemos pasándola difícil. Tenemos que disfrutar de la bendición en nuestro corazón, porque aún en medio de la aflicción nosotros podemos ver la gloria de Dios. Por eso dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni que ande mendigando pan. Que llueva donde llueva, caiga lo que caiga, nuestros pies tienen que estar firmes en medio de cualquier crisis y darle gracias al Señor siempre. Levantó un negocio, por ejemplo. Bueno, ese negocio en el que usted o yo estamos, pues que dé hasta donde dé. Si el Señor quiere que ya pare ahí, pues que pare, gloria a Dios, y que haga lo que el Señor quiera. Y si da para mucho más, pues gloria a Dios. Pero si se tiene que acabar, pues que se acabe. Liquidar a los trabajadores. Y si se tiene que quedar en cero, pues perfecto. Pero la vida del cristiano no consiste, repito esto, la vida del cristiano no consiste en lo que poseemos. No se trata de que si usted tiene, usted es. No, usted es porque tiene a Cristo. Nada más por eso. Y teniéndolo a Él, ya lo tengo todo. Una actitud de gratitud en cualquier circunstancia es una verdadera adoración, una actitud que exactamente es la que venimos hablando, que andamos en el espíritu y no en los deseos de la carne. Porque dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Después de esto, viene una serie de reglas de qué es andar en la carne. Y si alguien tiene duda, bueno, ahí está y lo puede leer. Pero la vida espiritual es una vida que nos capacita para adorar. Y si alguno de ustedes, incluso yo, no andamos en el espíritu, no vamos a estar capacitados para adorar en espíritu y en verdad. Algo que nunca debe de permanecer en nuestro corazón es que nunca debe, es una actitud, o que más bien debe permanecer, es una actitud de humildad y servicio en la vida cristiana. Eso debe de permanecer. Y nunca pensemos que, que porque ya sabemos algo, ya somos alguien. No. Delante del Señor, simplemente tenemos que ser adoradores, siervos los unos de los otros, servidores los unos de los otros. Cualquier actitud que sea en contra de andar del Espíritu Santo, debemos desarraigarla totalmente
y vivir en la vida espiritual para adorar al Señor en cualquier circunstancia. Entonces les dejo esta enseñanza para que la apliquemos, para que la llevamos a la práctica, poder estudiarnos, analizarnos si estamos caminando en el espíritu o en la carne. El Señor los bendiga, pasen buenas noches y echemos para adelante.